En el cumpleaños de mi madre, mi hermana levantó su copa, sonriendo irónicamente. Gracias por el préstamo de $20.000, dijo. Considéralo una herencia anticipada. Mis padres se rieron, añadiendo, siempre eres tan generosa. Yo solo sonreí, di un sorbo a mi bebida y envié el correo electrónico final. Al día siguiente, al llegar a casa, descubrieron que su hipoteca se había duplicado misteriosamente, que el coche de mi hermana había sido embargado y que las cuentas bancarias de mis padres estaban congeladas. Pero eso solo era el comienzo. Era el cumpleaños de mi madre, y ella había insistido en una de sus clásicas fiestas familiares exageradas. Mi hermana, Lisa, chocó su copa con una uña pulida y mostró esa sonrisa impecable que perfeccionó para cada evento de hermandad en la universidad. Gracias por el préstamo de $20.000, dijo, mostrando esa sonrisa estudiada, perfecta de concurso. Considéralo una herencia anticipada. Hubo un breve silencio atónito antes de que mis padres estallaran en carcajadas. Mi madre se secó los ojos como si hubiera escuchado lo más divertido del mundo. Papá le dio una palmadita en el hombro y se recostó en su silla, claramente orgulloso de su hija predilecta. Yo solo sonreí, dejé que el hielo chocara en mi copa y tomé un sorbo lento. Miré alrededor de la mesa, algunos parientes intercambiaron miradas curiosas, algunos incluso me lanzaron miradas impresionadas, como si fuera una especie de salvador financiero. La cosa es que nunca le había dado ese dinero a Lisa. No le había prestado ni un centavo. Pero había descubierto, hacía apenas unas semanas, que ella lo había robado. Lo descubrí de la manera más difícil, una carta de mi banco que confirmaba un préstamo personal de $20.000 supuestamente solicitado a mi nombre. El préstamo había sido aprobado 3 meses antes, y los fondos ya habían sido transferidos. Al principio, pensé que era algún tipo de error, pero unas horas de búsqueda en mi informe de crédito y una larga llamada telefónica al departamento de fraudes de mi banco revelaron la desagradable verdad. Lisa había falsificado mi firma, había usado mi número de seguro social e incluso había falsificado mi consentimiento en los documentos. Incluso había llegado a iniciar sesión en mi banca en línea con la contraseña que debió haber robado de mis notas hace años. Fue una traición que iba más allá de lo que podía admitir, pero lo que realmente dolió fue lo poco sorprendente que se sintió. Cuando confronté a mis padres, lo restaron importancia. Mamá, con la nariz ya metida en una revista brillante, apenas levantó la vista. Debes haberlo olvidado, dijo, pasando la página. Siempre eres tan generoso con tu hermana. Papá ni siquiera se molestó en disculparse, simplemente se rió entre dientes y murmuró algo sobre la familia ayudando a la familia. Me di cuenta entonces de que había terminado de ser el hijo olvidado, el que se esperaba que se sacrificara sin agradecimiento, el que siempre se le pedía que fuera la persona más comprensiva. Habían hecho de Lisa la estrella de la familia, la hija preciada, la que no podía hacer nada malo. Pero estaba cansado de interpretar mi papel en su pequeña fantasía. Mientras Lisa levantaba su copa, disfrutando de su momento de triunfo complaciente, saqué mi teléfono del bolsillo, la pantalla ya abierta a un borrador que había estado perfeccionando durante días. Pulsé enviar. Los correos electrónicos que acababa de enviar eran los primeros de una larga serie de cuidadosamente elaborados desmanes. Llegarían a las personas adecuadas en cuestión de horas, el tipo de personas que hacían preguntas difíciles y que no usaban la lealtad familiar como excusa. Cuando mis padres y Lisa regresaron a casa a la mañana siguiente, llegó la primera sorpresa: el pago de su hipoteca se había duplicado misteriosamente durante la noche, un error técnico que los dejaría luchando por encontrar respuestas y agotaría sus ahorros durante semanas. El preciado Audi de Lisa, su bebé, el que había mostrado con orgullo en cada reunión familiar, había desaparecido del camino de entrada. Ya estaba a medio camino del bloque de subastas gracias a una silenciosa recuperación activada por un pago incorrecto que, al parecer, nunca se había perdido, pero que el banco al que había avisado marcó. Y, quizás en el giro más cruel de todos, las cuentas bancarias de mis padres habían sido congeladas como parte de una investigación de fraude tras un informe anónimo de transacciones no autorizadas utilizando la identidad robada de su hijo. Por supuesto, esto solo era el comienzo. Tenía planes elaborados durante meses, y no iba a parar hasta que se dieran cuenta de en qué me habían convertido exactamente. La mañana después de la fiesta de mis padres, recibí una llamada de Lisa. Dejé que sonara hasta que fue al buzón de voz, luego otra y otra. Después del 6º intento, finalmente se rindió.
Unos minutos después, llegaron una serie de mensajes de texto, su tono cambió de confundido a pánico. Tiré mi teléfono al sofá, ignorando la vibración mientras me hacía el café. Quería que se lo pensara un poco más. Tenía tiempo, este era un juego largo, e iba a disfrutar cada paso del mismo. Más tarde, por la tarde, llamó mi abuelo. Hice una pausa al ver su nombre en la pantalla. A diferencia de mis padres, mis abuelos siempre habían estado de mi lado. Me habían ayudado a pagar la universidad, me habían enseñado el valor del trabajo duro y nunca me habían hecho sentir como una idea de última hora. Dudé, y luego descolgué el teléfono. John, dijo, su voz profunda y tranquila cortando la línea. Necesitamos hablar. No sonaba enojado, solo preocupado. Podía imaginármelo, probablemente sentado en su silla favorita en el porche trasero, frotándose la sien como siempre hacía cuando la familia se volvía demasiado dramática. Acordé reunirme con él y mi abuela en su casa al día siguiente. Cuando llegué, mi abuela estaba esperando en el porche, sus ojos amables un poco más agudos de lo habitual. Me llevó a la cocina, donde el olor a café recién hecho y rollos de canela me recordaron a los veranos que pasé allí cuando era niño. Mi abuelo estaba sentado a la mesa, con una carpeta de Manila delante. No perdió el tiempo. ¿Qué está pasando, hijo? Respiré hondo, y mi mente retrocedió al momento en que Lisa había levantado su copa, esa sonrisa complaciente y arrogante en su rostro. Le expliqué el préstamo, la falsificación y los años de ser el felpudo de la familia. Les conté sobre la confrontación, el gesto desdeñoso de mi madre, la forma en que mi padre apenas levantó la vista. Escucharon sin interrumpir, sus rostros se endurecieron con cada detalle. Cuando terminé, mi abuelo empujó la carpeta hacia mí. La abrí, mis ojos recorrieron la pila de documentos cuidadosamente organizados, copias de correos electrónicos, estados de cuenta bancarios e incluso algunas imágenes de vigilancia de Lisa en una sucursal bancaria. Teníamos la sensación de que algo andaba mal, dijo mi abuela en voz baja, sus ojos brillando con un fuego que no había visto en años. Tu hermana se ha salido con la suya durante demasiado tiempo, y tus padres lo han dejado pasar. Mi abuelo se recostó y cruzó los brazos. No vamos a quedarnos de brazos cruzados y dejar que te arrastren en esto. Tenemos un plan, pero tienes que estar dispuesto a llevarlo a cabo. Asentí, sintiendo el peso de su apoyo. No me había dado cuenta de cuánto lo necesitaba hasta este momento. Primero, dijo mi abuelo, golpeando la carpeta, vamos a asegurarnos de que esos $20.000 no desaparezcan en el bolso de Lisa. Si tus padres quieren ignorar eso, bien, pero la ley no lo hará. Mi abuela añadió, y no te preocupes por el dinero, te ayudaremos con el aspecto legal. Es hora de que ella aprenda que las acciones tienen consecuencias. Cuando salí de su casa esa noche, el sol poniéndose detrás de los árboles, sentí una extraña mezcla de ira y alivio. No estaba solo en esta lucha. Por primera vez en años, sentí que el estrecho control que mi familia tenía sobre mí comenzaba a aflojarse. Y eso solo era el comienzo. Unos días después de mi reunión con mis abuelos, tuve mi primer indicio de lo profundo que sería este agujero de conejo. Comenzó con un frenético mensaje de texto de mi madre, John, por favor, llámame, algo va muy mal. La ignoré. Una hora después, mi padre llamó 2 veces, luego un mensaje de texto, necesitamos hablar. Llámame lo antes posible. Lo dejé reposar un rato, saboreando el caos. Sabía exactamente lo que estaba pasando, el congelamiento bancario que había establecido finalmente había afectado su cuenta corriente principal, la que usaban para pagar sus cuentas y financiar los gastos continuos de Lisa. Pasarían unos días antes de que se dieran cuenta de que sus tarjetas de crédito también habían sido marcadas por un posible fraude, pero el verdadero golpe llegó esa tarde, mi hermana finalmente estaba en la quiebra. Se presentó en mi apartamento sin previo aviso, golpeando la puerta como si el edificio estuviera en llamas. Consideré dejarla agotarse, pero la curiosidad se apoderó de mí. Abrí la puerta de golpe y me apoyé en el marco mientras ella pasaba junto a mí a mi sala de estar, agarrando su bolso de diseño como un salvavidas. ¿Qué hiciste? Giró sobre sus talones, con los ojos salvajes, el cabello despeinado de una manera que nunca antes había visto. Era como si acabara de salir de una crisis nerviosa. Mi coche se ha ido. Las cuentas de mamá y papá están congeladas. ¿Qué demonios está pasando?
Pasé junto a ella a la cocina y tomé una cerveza de la nevera. Di un largo sorbo y finalmente la miré a los ojos. No sé, Lisa. Tal vez deberías llamar al banco, ya sabes, el banco donde falsificaste mi nombre. Su rostro palideció por un momento, en realidad parecía asustada, como una niña sorprendida robando por primera vez. No lo hice. Solo, tartamudeó, apretando más fuerte su bolso. Fue solo algo temporal. Iba a devolverlo. ¿Con qué? Le respondí, mi tono más agudo ahora. ¿Con tu dinero de los anuncios de Instagram? ¿Con los acuerdos ocasionales de marcas? Vamos, Lisa, ambas sabemos que no tienes ese tipo de dinero. Su rostro se retorció, el miedo se transformó en algo más frío, más familiar. Mamá y papá lo resolverán, siseó, como una serpiente acorralada. Siempre lo hacen. No pude evitar reírme de eso. Sí, tal vez. Pero ahora mismo, tus cuentas están congeladas, tu coche se ha ido, y tienes un caso de fraude grave sobre tu cabeza. Buena suerte con eso. Por una fracción de segundo, vi pánico real en sus ojos. Dio un paso atrás con torpeza, su mente probablemente repasando su lista de amigos de Instagram que podrían rescatarla. Abrió la boca para decir algo, luego pareció cambiar de opinión y salió corriendo, golpeando las puertas con tanta fuerza que hizo temblar los marcos de las fotos en mi pared. Tomé otro sorbo de mi cerveza, la amargura fría era especialmente satisfactoria. Sabía que esto era solo el acto de apertura, la verdadera tormenta aún se estaba formando, y Lisa no tenía idea de lo malo que iba a ser. Porque mientras ella estaba ocupada tratando de averiguar cómo salvar sus finanzas destrozadas, mis abuelos y yo pasábamos a la siguiente fase. Habíamos encontrado un abogado, un verdadero tiburón que se especializaba en casos de fraude. Ya estaba redactando los documentos para presentar cargos, y mis abuelos habían logrado desenterrar algunas viejas conexiones comerciales que harían la vida de Lisa un infierno una vez que se presentara la demanda. Y luego estaba el asunto de mis padres, los que siempre me habían tratado como el plan de respaldo, el hijo confiable que absorbería silenciosamente cualquier golpe por el bien de la familia. Estaban a punto de aprender una lección muy dura sobre lealtad y confianza. Mientras me sentaba en mi sofá, el teléfono zumbaba con otra llamada entrante de mi madre, sentí una oscura satisfacción. Durante demasiado tiempo, había sido el buen hijo, el silencioso, el que daban por sentado. Pero no más. Y esto era solo el comienzo de su desmoronamiento. 2 días después de la visita llena de pánico de Lisa, recibí una llamada de mi abogado. Había presentado la denuncia inicial contra ella por robo de identidad y falsificación, y los trámites ya estaban en marcha para presentar cargos formalmente. Sabía que la iba a golpear como un tren de carga. Estaba sentado en mi escritorio, revisando algunos correos electrónicos de trabajo, cuando recibí un mensaje de mi abuelo. Era corto, solo una línea: enciende las noticias locales. Tomé el control remoto y cambié al canal local. Me quedé boquiabierto al reconocer la elegante Casa Blanca en la pantalla, la casa de mis padres. La cámara se enfocó en un par de agentes del alguacil parados junto a la puerta principal, sus coches patrulla estacionados en el camino de entrada, con las luces intermitentes. La voz del reportero crujió a través de la pantalla, cortando el zumbido del ventilador de mi escritorio. Las autoridades locales ejecutaron una orden de registro en la casa de Mark y Janet Wilson esta mañana. Las fuentes indican que la investigación está relacionada con acusaciones de fraude financiero y robo de identidad que involucran una cantidad significativa de dinero. Me recosté, la comisura de mi boca se contrajo en una sonrisa. No esperaba que las cosas se movieran tan rápido, pero no me quejaba. Agarré mi teléfono y me desplacé hasta el chat grupal que tenía con mis abuelos. ¿Tuviste algo que ver con esto?, escribí, mis dedos tecleando rápido. Un momento después, mi abuelo respondió, solo asegurando que las ruedas sigan girando. No te preocupes por eso. Mantén la cabeza baja. Me reí entre dientes, sintiendo una oleada de vindicación que no me había dado cuenta de que anhelaba. Me imaginé a mis padres corriendo por la casa, a mi padre tratando de razonar con los oficiales, a mi madre probablemente en plena crisis nerviosa, agarrando sus perlas como una ama de casa de los años 50 cuya vida perfecta se estaba desmoronando repentinamente a su alrededor. Entonces mi teléfono volvió a vibrar, esta vez era una llamada de Lisa. La dejé ir al buzón de voz, pero inmediatamente volvió a intentarlo.
Suspiré y finalmente descolgué en el tercer timbrazo, aunque solo fuera para ver qué tipo de historia iba a inventar esta vez. ¿Qué demonios hiciste?, prácticamente gritó, su voz resonando a través del pequeño altavoz del teléfono. No sé a qué te refieres, respondí, manteniendo mi tono tranquilo, casi aburrido. La policía acaba de allanar la casa de mamá y papá. Están destrozando el lugar. Se llevaron la computadora portátil de papá, los archivos de mamá. ¿Qué demonios, Ion? Respiré hondo, saboreando el momento. Tal vez deberías preguntárselos, dije, con mi voz tranquila. O, mejor aún, pregúntate a ti misma. Todo esto comenzó contigo, ¿recuerdas? Hubo un silencio, solo los sonidos tenues y caóticos de la casa de mis padres siendo destrozada en el fondo. Casi podía verla parada allí, congelada, su mundo derrumbándose alrededor de su cabeza perfectamente peinada. Estás arruinando todo, susurró, su voz quebrándose. Sonreí y me recosté en mi silla. No, Lisa, tú hiciste eso. Yo solo estoy terminando lo que empezaste. Colgué y tiré mi teléfono sobre el escritorio. Sabía que eventualmente vendría tras de mí, trataría de arrastrar a nuestros padres a esto, de contar la historia a su favor como siempre lo hacía. Pero esta vez, yo tenía la ventaja, y no iba a soltarla. Unos minutos después, mi teléfono zumbó con otro mensaje de texto de mi abuelo: prepárate para el siguiente paso. Apenas estamos comenzando. Sentí que mi pulso se aceleraba mientras la emoción de la caza me invadía. Mis abuelos tenían razón, esto era solo el comienzo. Y cuando hubiéramos terminado, Lisa, mis padres y el pequeño mundo perfecto que habían construido a su alrededor no serían más que cenizas y recuerdos rotos. Las consecuencias de la redada golpearon como una ola gigantesca. En 24 horas, las vidas perfectamente cuidadas de mis padres comenzaron a resquebrajarse. Los mismos vecinos que alguna vez charlaron sobre las cercas blancas ahora susurraban detrás de las persianas, mirando el caos. Las noticias locales habían recogido la historia, y sus rostros aparecían en la pantalla cada hora, como el último episodio de un accidente de tren en cámara lenta. Mi padre, un ejecutivo de una firma financiera regional, había sido relevado temporalmente de sus funciones en espera de una revisión interna. Su empresa no tenía apetito por el escándalo, especialmente uno que involucraba un posible fraude. Mi madre, cuya vida social giraba en torno a eventos de caridad y branches de alta sociedad, de repente se encontró excluida de sus círculos habituales. Sus llamadas telefónicas quedaron sin respuesta, las invitaciones se agotaron y sus llamados amigos la evitaron como a la peste. Pero el verdadero colapso le sucedió a Lisa. Había estado monitoreando sus redes sociales y viendo cómo se deshacía su vida cuidadosamente organizada. Las publicaciones disminuyeron, luego se detuvieron por completo. Hizo algunos intentos a medias de controlar la narrativa, subtítulos vagos sobre traición y luchas familiares, pero la reacción fue brutal. Luego llegó el verdadero golpe. Recibí una llamada de mi abuelo. Su voz era firme, pero con un inconfundible toque de satisfacción. Es hora, dijo, sus palabras llegando con precisión a través de la línea. Reúnete conmigo en la oficina del abogado esta tarde. Me presenté en el elegante edificio de paredes de cristal del centro de la ciudad, el tipo de lugar donde cada oficina tenía vista al horizonte y el aire olía a madera pulida y dinero antiguo. Mis abuelos ya estaban en la sala de conferencias, sentados frente a un hombre alto y de aspecto agudo con un traje de los años 80. La mesa estaba cubierta de carpetas cuidadosamente ordenadas, cada una etiquetada con un término legal diferente que prácticamente gritaba la peor pesadilla de Lisa. Mi abuelo asintió cuando me senté, su expresión seria pero orgullosa. Mi abuela me dio una palmada tranquilizadora en el brazo, sus ojos más agudos de lo que jamás los había visto. El abogado no perdió el tiempo en empujar una gruesa carpeta a través de la mesa. Esta es la queja formal, dijo, golpeando la portada. Falsificación, robo de identidad, fraude electrónico, todo está aquí. Dada la evidencia que hemos reunido, esto no se trata solo de los $20.000, estamos hablando de una posible pena de prisión. Abrí la carpeta y hojeé las páginas cuidadosamente escritas, cada párrafo era un clavo en el ataúd del mundo cuidadosamente construido de Lisa, correos electrónicos con firmas falsificadas, registros de transferencias bancarias, imágenes de vigilancia del banco donde se hizo pasar por mí. Era una montaña de pruebas. ¿La casa?, pregunté, mirando a mis abuelos.
Mi abuelo se inclinó hacia adelante, sus ojos de acero. Tus padres la pusieron como garantía para un préstamo comercial hace unos años. Ahora que sus cuentas están congeladas y su crédito está en caída libre, el banco ya ha comenzado los trámites de ejecución hipotecaria. Estarán fuera a finales de mes. Sentí una opresión en el pecho, una extraña mezcla de satisfacción y algo parecido a la tristeza. Una vez miré a mis padres, intenté durante años ganarme su respeto, ser el hijo del que pudieran estar orgullosos. Pero esos días habían terminado. Tomé el bolígrafo que el abogado me ofreció y firmé la última línea, mi firma nítida y deliberada. Cuando levanté la vista, mis abuelos me estaban mirando, sus rostros una mezcla de orgullo y tranquilo alivio. Bien, dijo mi abuelo, poniéndose de pie y dándome una palmada firme en el hombro. Ahora dejemos que el sistema haga su trabajo. Cuando salí de la oficina, el sol de la tarde proyectando largas sombras sobre las calles de la ciudad, sentí una extraña calma que se asentaba sobre mí. Este era el punto de no retorno. El reinado de mi hermana como la niña dorada mimada e intocable había terminado, el favoritismo ciego de mis padres se había hecho añicos. Me detuve en un paso de peatones, observé la corriente constante de tráfico y dejé escapar un suspiro lento. Este capítulo de mi vida finalmente estaba terminando, y me sentía más ligero, libre de una manera que no lo había estado en años. Pero aún tenía un último paso que dar, la verdadera despedida final a una familia que nunca había sido realmente una familia. Una semana después de firmar los papeles, la tormenta realmente azotó la casa de mis padres. La extensa casa colonial blanca con un césped perfectamente cuidado fue oficialmente embargada. El aviso del alguacil, brillante e ineludible, estaba pegado a la puerta principal como una letra escarlata de neón. Sus cuentas permanecieron congeladas, sus puntajes crediticios destrozados, y la compañía hipotecaria se había apoderado de su segunda propiedad, una casa de vacaciones en las montañas de la que les encantaba presumir en cada reunión familiar. Lisa, despojada de su automóvil y separada de su principal fuente de apoyo financiero, ahora vivía en un apartamento pequeño y abarrotado al otro lado de la ciudad, tratando desesperadamente de reconstruir su imperio de influencia en ruinas. Publicó un vídeo tembloroso y lleno de lágrimas en Instagram, afirmando que era víctima de una campaña de difamación, pero Internet no tuvo piedad, los comentarios fueron despiadados, sus seguidores la abandonaron en masa. Observé todo esto desde la distancia, manteniendo mi teléfono en silencio mientras las llamadas y los mensajes de texto de mis padres se acumulaban, cada uno más frenético que el anterior. Al principio, solo mi madre suplicaba una explicación, luego mi padre, sus mensajes se volvían más enojados y exigentes. Finalmente, incluso Lisa lo intentó, su tono oscilando salvajemente entre la disculpa y el veneno. Pero los ignoré a todos. Entonces, una tarde, recibí una llamada de un número que no reconocía. Casi lo ignoré, pero algo me hizo descolgar. Ion, era la voz de mi madre, cruda y tensa, como si hubiera estado llorando. No dije nada, solo dejé que el silencio se extendiera hasta que finalmente se quebró. Ion, por favor, susurró, su voz quebrándose. Necesitamos hablar. Tu padre perdió su trabajo. Estamos perdiendo la casa, se llevaron nuestras cuentas, no sabemos qué hacer. Respiré hondo, sintiendo el peso de años de abandono, rechazo y resentimiento silencioso presionando contra mi pecho. Tal vez deberías pedirle ayuda a Lisa, dije, mi tono plano. Hubo una pausa atónita, del tipo en el que casi puedes oír el corazón de alguien romperse al otro lado de la línea. Ion, por favor, dijo entrecortada, su voz pequeña, despojada de su habitual confianza. ¿Somos familia? Cerré los ojos, mi agarre se apretó alrededor del teléfono. Familia, la palabra sabía amargo en mi boca, una mentira que finalmente había dejado de decirme a mí mismo. No, dije, mi voz fría y firme. No lo somos. Ya no. Colgué, dejando que el teléfono cayera sobre el sofá a mi lado. Me quedé allí sentado durante mucho tiempo, mirando las luces de la ciudad fuera de mi ventana. El zumbido distante del tráfico era un extraño y reconfortante ruido blanco. Por primera vez en años, me sentí libre. Unos días después, recogí mi apartamento, vendí la mayoría de mis muebles y me mudé a una nueva ciudad, una donde la sombra de mi familia no pudiera alcanzarme. Mis abuelos me ayudaron a encontrar un lugar, uno pequeño pero brillante de un dormitorio con grandes ventanas y un balcón con vista a un parque. Antes de irme, pasé por su casa una última vez.
Mi abuela me abrazó con fuerza, susurrando lo orgullosa que estaba, mientras mi abuelo me daba una palmada en el hombro, sus ojos brillando con un raro y silencioso orgullo. Lo hiciste bien, chico, dijo mientras me ponía la mochila sobre el hombro. Te defendiste. Nunca olvides eso. Mientras me alejaba, sentí una extraña y dolorosa mezcla de pérdida y alivio. Sabía que tomaría tiempo seguir adelante, dejar de mirar por encima del hombro, esperando la próxima traición. Pero también sabía que nunca más permitiría que nadie se aprovechara de mí de esa manera. Era libre, y por una vez, mi vida era realmente mía. Mi actualización, hola a todos, no planeaba publicar de nuevo, pero algo sucedió recientemente que se sintió como un final adecuado a todo esto, así que pensé que lo compartiría. Han pasado unos 6 meses desde que rompí lazos con mi familia. Me mudé a una nueva ciudad, encontré un trabajo decente y comencé a construir una vida que se siente mía por primera vez en años. Tengo un apartamento pequeño pero brillante, un grupo de amigos que no vienen con décadas de bagaje emocional y una rutina que no implica caminar sobre cáscaras de huevo alrededor de mis padres o sacar a mi hermana de su última crisis. La situación legal terminó hace unos meses. Lisa evitó la cárcel, apenas, gracias a un acuerdo que incluyó una montaña de servicio comunitario, una fuerte multa y una marca permanente en su historial. Mis padres perdieron su casa, sus ahorros y la mayoría de sus llamados amigos. Por lo que escuché por última vez, se habían mudado a un pequeño alquiler en las afueras de la ciudad, muy lejos de la vitrina de 5 habitaciones con la que solían dominar al resto de la familia. Pensé que ese era el final, que finalmente cerraría ese capítulo para siempre. Luego, hace unas semanas, recibí una carta de mis abuelos. No había tenido muchas noticias de ellos desde la audiencia final de la corte, principalmente porque había intentado distanciarme de cualquier cosa que tuviera que ver con mi antigua vida. Pero cuando abrí el sobre, encontré un documento nítido y doblado, una escritura a mi nombre. Me tomó un segundo darme cuenta de lo que estaba mirando. Mis abuelos me habían comprado un pequeño terreno a las afueras de la ciudad, una parcela tranquila cerca de un río, con vista a los árboles y las colinas distantes. No es nada lujoso, solo unas pocas hectáreas y un camino de entrada de grava, pero es mío. También había una nota, en la pulcra escritura cursiva de mi abuela. John, sabemos que no podemos cambiar el pasado, pero esperamos que esto pueda ser una pequeña parte de tu futuro. Construye algo bueno aquí. Crea una vida que te haga feliz. Te lo mereces. Te queremos. Me senté allí, sosteniendo el papel, mirando las palabras hasta que las letras se borraron. Se sintió como una verdadera ruptura final con todo lo que traté de dejar atrás, una oportunidad para comenzar de nuevo, para construir algo sin las sombras de mis padres y mi hermana sobre mí. Fui allí unos días después, solo para verlo por mí mismo. Era una tarde fresca y nublada, del tipo en que el aire se siente fresco y limpio, y el cielo cuelga bajo y gris. Caminé a lo largo del límite de la propiedad, las hojas crujiendo bajo mis botas, el río cercano corriendo rápido y frío. De pie allí, con el viento susurrando entre las ramas y el olor a tierra mojada a mi alrededor, sentí una paz que no había conocido en años. Me di cuenta de que, por primera vez, no solo estaba sobreviviendo, estaba viviendo, construyendo, avanzando. Así que sí, supongo que eso es todo. Gracias por leer, por el apoyo y por recordarme que está bien defenderse, incluso si eso significa alejarse de las personas que se supone que te respaldan. Cuídense todos. Espero que todos ustedes también encuentren la paz.